Ok, bueno, ahí comenzamos la grabación. Gracias. Estamos en la clase de ensamblaje de TEPO el día viernes 22 de mayo. Para quienes no hayan podido estar presencialmente, puedan ver el video y de ahí reforzar si algún contenido no quedó claro. Hoy vamos a ver la técnica del ensamblaje. Vamos a ver una técnica que es ya de carácter tridimensional. Voy a comenzar a compartir la pantalla para... por cualquier cosa, esta presentación está ahí en el grupo de Facebook y en unos momentos se las voy a enviar a los correos del grupo 2 y el grupo 3 para que las tengan también a su correo institucional, se los voy a enviar. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Hoy vamos a ver el primer tema tridimensional. La próxima semana vamos a ver modelado, que es, digamos que mi técnica favorita. Pero el ensamblaje me parece también que es una forma tridimensional directa para producir proyectos de escultura. De hecho, vamos a ver, es como una especie de collage tridimensional que en estos momentos, por ejemplo, que estamos en cuarentena, nos hace muy práctico el trabajo porque podemos usar elementos de nuestra casa que han perdido la vida útil, pueden ser de botellas, tapones, alguna pieza de computador, un teclado, un mouse, que su vida útil ha caducado, entonces lo podemos revalorizar y convertirlo en una pieza artística. Vamos a ver varios tipos de ensamblaje y voy a comenzar por ahí describiendo los objetivos, ¿verdad? Hoy vamos a conocer la técnica, es básicamente una técnica tridimensional con la que vamos a poder construir y hacer una representación espacial. Vamos a representar composiciones 3D a partir de objetos con volumen. O sea, yo diría que es la forma más fácil y práctica de hacer una escultura 3D con objetos existentes. Y también vamos a ver objetos cotidianos, los vamos a revalorizar y los vamos a convertir en piezas artísticas. Por ejemplo, ¿verdad? Como un tapón o un cilindro se puede convertir en un vehículo, en un personaje. Y vamos a darle una revalorización. De ahí experimentar con diferentes texturas y materiales. En esta técnica podemos usar desde cartón, papel, tela, lana, bisutería, cualquier objeto y cada una de sus superficies puede ser bien diversa, así que todo eso es válido para que lo podamos usar. Vamos a empezar definiendo qué es ensamblaje. Como les comentaba en el grupo de Facebook, les he compartido un par de videos que van a reforzarles esto que estoy diciendo. Es un glosario de términos y por ahí una explicación de lo que voy a comentarles en este momento. El ensamblaje es una técnica muy parecida al collage. Si han hecho collage, el collage es básicamente rasgar o romper imágenes, digamos que esto puede ser de revistas o periódicos. Puedo agarrar una revista, recortar una imagen y a partir de eso le puedo pegar sobre otra y puedo construir una imagen nueva a partir de trozos de imágenes. El collage es una especie de hacer un todo a partir de varias piezas, solo que es 2D. En el caso del assemblage es una técnica muy parecida, pero lo estamos haciendo en 3D. De hecho, diría que el assemblage es el collage, pero en volumen. Básicamente su definición es un proceso artístico con el que conseguimos tridimensión colocando diferentes objetos sin características artísticas unos junto a otros. Es este arte, digamos, que de unir piezas para convertirlos en un objeto nuevo. Los objetos que componen las obras no han sido diseñados con fines artísticos, es decir, el tapón de una botella, la misma botella, tienen una funcionalidad a la cual, digamos que por ser productos desechables, nosotros las podemos utilizar y convertirlos en arte. Básicamente, los objetos nos van a determinar un poco la estética de nuestro proyecto y cómo nosotros lo podemos convertir en un personaje, en un vehículo, en un ambiente, en una maqueta o en lo que necesitemos representar. Básicamente el origen de la palabra es acuñado por primera vez por el artista Jean Dubuffet, que es el primero en usar el término assemblage como tal en el año de 1961. Por ahí también hay algunos artes que ya los vamos a ver, que son, digamos que parecidos. Por ahí vamos a ver un poco el arte
de la personalización de juguetes, los art toys. Hay varios subgéneros que pueden ir un poco como a la intervención de objetos. Incluso hay un género del arte que es el arte objeto, donde que es muy parecido al ensamblaje, es agarrar un objeto y cambiarle el contexto y revalorizarlo hacia una pieza artística. Eh, Como les decía, el ensamblaje es una técnica directamente emparentada con el collage, y por ahí, por mediados del siglo XX, por la década de los 50, ¿verdad? Ya hay algunos artistas como Marcel Duchamp, Pablo Picasso, que estaban ya haciendo los primeros trabajos con estas técnicas. Eh, Decimos que es una expresión artística. Por ejemplo, hay varios niveles. Yo diría que uno de estos puede ser trabajar con piezas más complejas, como piezas automotrices de pistones de carros, carburadores, etcétera. Y hay muchos artistas que trabajan con este tipo de piezas y que para este tipo de trabajo lo que necesitamos son herramientas más grandes. Necesitamos taladros, cortadoras, sierras, máquinas para soldar. No vamos a hacer ese tipo de trabajo porque es más complejo, igual se podría hacer con electrodomésticos, pero ya estamos hablando de herramientas mucho más pesadas para poderlo trabajar. Nosotros lo vamos a hacer al nivel del cartón, del plástico, para poder hacer un proyecto más sencillo. Y voy a ir desarrollando un poco de la parte más básica, que es el ensamblaje 2D, que puede funcionar como una ilustración. De hecho, cuando doy materia de ilustración, que se trabaja mucho con ilustración vectorial o ilustración en Photoshop, existe la opción de poder hacer trabajos también con arte matérico. De hecho, lo que están viendo acá son ilustraciones, pero que están hechos a partir de ensamblaje. Entonces, como una tridimensión se puede convertir en una imagen que puede servir para una ilustración editorial, para un libro, para contar un cuento o para hacer un proceso inclusive hasta publicitario, ¿verdad? Yo les mencionaba a otro grupo que ahí he visto anuncios de lubricantes para motores de carros y he visto que hacen personajes con los pistones de los carros. Entonces el personaje está hecho de los pistones, que son las piezas fundamentales, ¿verdad? Para las cuales el aceite le funciona. Entonces es como decir a un cliente, ¿verdad? Si, no sé, vende flores, ¿verdad? Entonces poder hacerle un arte con los pétalos o con sus flores, o si es una persona que vende, es un negocio que vende frutas, se pueden hacer personajes con frutas. Yo he visto artistas que hacen ciudades con frutas y cosas bien interesantes. Entonces es agarrar el objeto y convertirlo en una pieza artística. Este es Fito Páez, es un cantante argentino. Aquí lo que están viendo es su cabello en forma de cinta de cassette. Los cassettes ya son vintage, son productos que ya no se usan, pero en algún momento, ¿verdad? La cinta contenía acá el sonido y cuando uno sacaba la cinta del cassette se hacía este gran efecto. Si vieron cintas de VHS, también pasaba eso con las cintas de VH, que iba contenía la información. La cara está hecha de la partitura musical, los lentes y los otros elementos lo hacen característico y está en el mismo mundo que el personaje, ¿verdad? Cinta de cassette para hacer el pelo de un músico. Esta es una brujita, ¿verdad? Hecha también con ensamblaje. Esto también podríamos hablarlo como una especie de collage visual, pero lo que quiero que vean es cómo la tridimensión puede servir también para representar una imagen. De hecho, en ilustración podríamos hacer imágenes a partir de esto, tomar foto y pasarlo ya a un medio impreso o digital, multimedia incluso, pero que sea 2D. Vean, este otro es un personaje generado con clavos, arandelas, alambre de púas. Por ahí vean los deditos de las manos, ¿verdad? Que están hechos con las púas del alambre y eso le da un carácter al personaje. Y hay una, digamos que habilidad de poder encontrarle a las formas alguna aplicación humana, como esto de verle a las nubes, encontrarle figuras. Es un concepto de pareidolia, que es esta capacidad mental que tenemos de a las formas abstractas darles esa representación que nosotros vemos. Es decir, la nube, si yo digo, esa nube tiene cara de tortuguita o te parece un patito,
no es que en realidad lo tenga, sino que nosotros somos los que nuestro cerebro le da esa forma. Entonces este es un ejercicio de mucha observación, de encontrar una pieza, revalorizarla y convertirla en otra cosa a partir de esa capacidad. Un poco jugar a ser niños, y si han armado rompecabezas o han jugado con Legos, se trata de juntar piezas para generar una nueva composición. Después de ver la parte 2D, vamos a pasar ahora a la parte de relieve. Digamos que el anterior está funcionando como una ilustración, pero acá ya empezamos a tener arte matérico tridimensional, y este es un proyecto que ustedes podrían hacer. De hecho, si me preguntan, ¿verdad? El nivel básico para que hagan su ensamblaje sería esto. Una base que podría ser madera, cartón, y sobre ella hacer un trabajo de relieve. Aquí esto está pintado, también ustedes lo pueden pintar con los acrílicos o con los óleos, ambas técnicas pueden servir. Y lo que estamos viendo es una representación por jerarquía de niveles. O sea, tengo una base, encima tengo otras cosas, y eso va dando un efecto de tridimensionalidad. Eso es lo que quiero que hagan en su proyecto. Bueno, que es una opción, pero básicamente si alguien lo hiciera así en un relieve, ustedes lo pueden hacer con estas capas. Así que esto es una de las primeras formas como en la que ustedes podrían trabajar. Esto porque si alguien quisiera también pueden hacer la tridimensión completa, que es en 360. El relieve no tiene al otro lado, digamos que es plano, sino que es solamente un levantamiento del volumen. Es como un dibujo, pero con altura. Y luego viene ya la construcción de las piezas tridimensionalmente. Acá estamos viendo el uso de botellas, recortadas y recicladas para generar personajes. Y también lo podemos hacer a través de juguetes. De hecho, los juguetes tienen formas bien interesantes, ¿verdad? Si han visto Toy Story 1, en la primera película, el vecino de Andy hace este tipo de trabajo donde estamos viendo ahí la intervención de juguetes. Creo que a todos nos pasó que algún juguete se nos arruinó, se le cayó un brazo, una pierna, y lo que hacíamos era ponerle otra pieza, otro accesorio. Y es un poco jugar a ser Frankenstein, el doctor Frankenstein, y a partir de piezas o trozos construir una obra nueva. Entonces, las piezas de juguetes son bien interesantes y nos pueden servir para estos proyectos. Yo creo que es bien común ver, no sé, se le cayó la cabeza a la muñeca Barbie y de repente le poníamos otra cabeza, o hacer esos juegos de cambiar piezas, o no sé, meter a un personaje tipo a Batman, meterlo en el carro de Spider-Man, o viceversa. Aquí vamos a ver otros ejemplos ya con artes reciclados. Este es un robot que está hecho, por ejemplo, este es un recipiente de desodorante de esos de rolón. Entonces es un botecito de desodorante, pero está pintado con efectos de óxido, que de hecho esto es más un trabajo de pintura. Por ahí les compartí también unos videos en el grupo de Facebook donde están pintando unos ensamblajes bien profesionales de unos robots, unos mechas, y hacen un trabajo de pintura espectacular, o sea, ya a nivel profesional. Y hay pinturas especializadas para maquetas, ¿verdad? Algunas acrílicas, algunas base de lacas o esmaltes, y un montón que tienen un proceso largos para llegar a este tipo de efectos, ¿verdad? Incluso venden pinturas especiales para hacer estos efectos de óxido. Aquí en la parte esta lleva, estos son tapones, estas son piezas de juguetes. Este otro robot está hecho de piezas de madera. Ahí están viendo que tiene clavos y pernos. Y son trozos de madera bien sencillos, de hecho no son demasiado complejos. Creo que todos hemos jugado con trocitos de madera, armar alguna estructura, incluso jugar a hacer, no sé, cajitas, casitas. Y es una forma de construcción. De hecho, yo diría que estos juegos de pequeño nos hacen un poco más fáciles a la hora de diseñar. Yo creo que diseñar es transformar cosas, ordenar cosas también. El diseño gráfico, yo diría que lo que hacemos es dar orden a tipografías, iconos, fotografías, y crear publicidad, crear, no sé, libros, etcétera. Páginas web. Si nosotros entramos en nuestro Instagram, Facebook, es la distribución de elementos, ¿verdad? En un orden específico. Las interfaces de nuestros teléfonos, los menús, ¿verdad? Son diseños que tienen experiencias donde nosotros encontramos intuitivamente las cosas. Entonces,
esa capacidad de ordenar a partir de jugar con rompecabezas me parece que es algo importante de desarrollar. Y también podemos ver ensamblaje a partir de piezas de cualquier tipo de naturaleza, es decir, desde los juguetitos de la granja, esos donde viene la vaquita azul, el pollito verde, el cerdito rojo, y los indios, los vaqueros, los soldaditos, ganchos, clips, todo lo que se pueda imaginar que son estos productos plásticos sencillos y baratos, pueden servir todos juntos para construir una pieza más grande, es decir, como un pequeño rompecabezas, me pueden servir para generar una tridimensión mayor. También podemos buscar el origen de muchas cosas a partir de electrodomésticos, latas, utensilios de cocina, no hay límites, incluso hay gente que se dedica, por ejemplo, a hacer personajes solamente con piezas de encendedores, por ejemplo, o gente que los hace solo con piezas de relojes. Entonces ya son piezas bien pequeñas y con un tipo de tratamiento bien especial que significan un mayor nivel de dificultad, pero que también podemos trabajar. Aquí yo creo que en nuestro ejercicio les dejo más la opción de plástico, juguetes, porque son más fáciles de desarmar. Ya desarmar un reloj necesitamos herramientas especiales, ¿verdad? Para poder hacer todo ese proceso. Estos son ejemplos de armas tipo AK-47 y estas están hechas con piezas de máquinas de escribir, que son básicamente la forma antigua en la que se hacían los documentos escritos formales. Ahora ya todo se ha digitalizado, ¿verdad? No solo dibujamos y pintamos digitalmente, sino que todos los procesos ahora se hacen en versiones digitales, la foto es digital, la escritura es digital, incluso muchos de nosotros texteamos y desarrollamos habilidades en las yemas de los dedos, ¿verdad? Que probablemente nuestros antepasados, ¿verdad? Se morirían porque ellos pasaban horas y horas practicando caligrafía y nosotros ahora estamos haciendo otro método de escritura. Entonces, estas son las piezas de máquinas de escribir formando estas armas, que es también una forma en la que podemos ser creativos, ¿verdad? Y revalorar un objeto y darle otro contexto. Y vamos a ver varios elementos que, por ejemplo, podemos hacer arte con cualquier tipo de cosas. Probablemente hayan visto artistas que trabajan con, no sé, palitos de chocobananos, con palillos de dientes, gente que hace arte con tachuelas. Y es también una especie de tridimensión o de construcción de objetos. Estos son fósforos. Aquí estamos viendo la formación de las figuras a partir de los fósforos como píxeles. Funcionan como puntos. Las imágenes como mapas de bits. Por ejemplo, en Photoshop lo que nosotros hacemos es modificar mapas de bits que tienen una resolución específica, píxeles por pulgada. En una pulgada cuadrada hay 300 píxeles, por ejemplo. Y es lo que miden nuestras cámaras o nuestros archivos de imagen, ¿verdad? Que entre más píxeles tienen, más pesadas son, pero también eso las vuelve de mayor calidad. Es como los televisores 4K, si ponen el videojuego a 4K, ¿verdad? Y tienen una buena computadora o una buena consola, podemos ver mucho detalle. O, por ejemplo, en las películas de Pixar, ustedes van a ver que es más que la realidad, o sea, todo se siente hiper mega real. Y lo que les comentaba, esto está hecho con palillos, es arte bien complejo, ¿verdad? Siempre encontramos por ahí en redes sociales o en YouTube algún video de personas que hacen cosas espectaculares, que tienen mucho tiempo para poder dedicarle a estos hobbies o, sea, o profesiones. Y vemos, no sé, ciudades construidas con palitos de fósforo, de, no sé, lo que se les puede ocurrir, hay alguna persona que ya lo experimentó y ya hizo algo espectacular. Y después de ver eso, que son varios métodos con los que podemos construir cosas, vamos a ver un poco el tema de la customización. El custom aquí, digamos que se referiría a personalizar, sería como volver propio un diseño que es genérico. ¿Cuándo hacemos ese tipo de personalización? Les voy a poner el ejemplo de, imagínense una coaster nueva llegando al punto de la ruta, no sé, 101, 41, y la coaster va neutral. Entonces vienen aquí sus dueños salvadoreños, la intervienen y le empiezan a poner letras, ¿verdad? El símbolo ahí, el Real Madrid, el escudo del Barcelona, la frase, los nombres, los colores, las banderas, y eso es customizar, ya sería
personalizar, la verdad, el estilo del dueño de la coaster, meterle baffles para oír reggaetón a todo volumen. Y, por ejemplo, en ropa sería comprarme una camisa, no me quedó bien, le corto las mangas, le corto el cuello, le ajusto, eso es customizar. O también, por ejemplo, en el caso de las carcasas de celular, que muchos las intervienen, las pintan, incluso hay gente que se dedica a eso, los carros también, los automóviles, para tener esa como sello personal que sea diferente a los demás. Y también se puede dar en juguetes, de hecho es todo un género en figuras de acción hacer custom. Incluso hay gente que no lo detecta, es como, ah, qué chido el juguete, pero hay una intervención artística de su dueño. Este es un ejemplo de My Little Pony, ahí están viendo el pony pintado con huesos y los músculos. Una figura religiosa es el corazón de Jesús, que es también una intervención. También como tridimensión hacen mucho trabajo de intervención sobre figuras religiosas. Ronald McDonald también, que es un personaje ícono de la cultura pop, tiene un montón de intervenciones. Por acá está este Hitler, que ahí le van a ver la estructura robótica y la cabeza. Que digamos que esto es como agarrar un objeto y modificarlo, pintarlo, agregarle, quitarle. Yo creo que también de pequeños mucho lo hacíamos, ¿verdad? Teníamos un juguete, le pintábamos algo, le agregábamos otra cosa. Yo lo hacía bastante, eh, y eso le da personalidad. Bueno, vamos a ver también un poco de Art Toys. Los Art Toys eh, son un género de un poco moderno, diría yo, reciente. Básicamente, pero no son juguetes para niños, más bien son un tipo de juguete coleccionista caros, bastante exclusivos, es decir, no son tirajes que voy a encontrar en almacenes, sino que más bien son productos de artista. Más provienen de la ilustración, del diseño gráfico, de la animación, de los videojuegos, y son un tipo de producto de escultura, pero más referido a estos géneros. Yo diría que son más como los juguetes de diseñador. Y, por ejemplo, en mi caso, para mí, la escultura que yo hago no es una escultura monumental a lo Miguel Ángel, ni, no sé, para hacer monumentos, sino más bien para hacer diseños de personajes. Y hay un representante por ahí, este señor Kaus o Kos, este es su nickname, es estadounidense, estudió Bellas Artes, Ilustración y por ahí hizo trabajos de pintado para Disney, pero se dedica al graffiti, hace sus propias líneas de arte y llega al punto de que crea este personaje que es el Companion. Tiene X en los ojos, tiene estas calaveritas, hace como una calaverización tipo las de los barcos piratas, de la bandera pirata, de la calavera y las dos tibias o los dos fémures, los huesos estos que hacen este efecto de X. Entonces él interviene de esa forma a sus personajes. Acá estamos viendo el arte de Cos, que es ya muy trascendental. Quizás ya hayan visto estas imágenes, intervienen personajes famosos, Elmo, Los Simpson, eh, y cualquier personaje que se les pueda ocurrir, ya de alguna forma alguien hizo una intervención. Y por ahí este es uno de muchos autores. Acá está este otro que es también precursor de esta línea de Art Toys, se llama Michael Lau. Y son sus orígenes ahí como a finales de los años 90, 2000. Empiezan a intervenir juguetes, les ponen ropa, les cambian accesorios y empieza a haber toda una cultura detrás de esto. De hecho, no sé si han visto estas culturas de sneakers, de zapatos tipo los Jordan. Netflix acaba de estrenar la serie The Last Dance, que básicamente la carrera de Michael Jordan en sus 6 títulos. Yo viví esa época. De hecho, yo me considero noventero porque estaba adolescente, joven, niño adolescente en esa época, y me marcó. Ustedes son una generación menor, cuando estén creciendo en edad van a ir viviendo en retrospectiva cómo fueron. Imagínense cuando se termine la cuarentena y la pandemia, cómo lo vamos a contar a las futuras generaciones, ¿verdad? Entonces van a decir, las clases se suspendieron. No sé si han visto el meme del abuelo Simpson sentado contándole a los niños, y van a decir, y bueno, las clases eran virtuales, Tepo la daban en Skype. Entonces lo que en un momento fue novedad o actualidad, pasa el tiempo, después se asimila, ¿verdad? Y uno ya lo ve con otros ojos. Entonces, por ahí estos Artois son
productos que vienen como el diseño gráfico, la ilustración, el arte urbano, el graffiti, y por ahí tiene esas influencias. Vean el estilo de los zapatos, la ropa, los colores, las figuras geométricas, y a mí personalmente me gustan bastante. De hecho, no son para jugar, sino que más bien son piezas de colección. Y vamos a ver otro par de géneros importantes que también son de tridimensión, pero tienen por ahí sus diferencias. Uno es el scratch building, que es básicamente construir cosas a partir de cartón, madera, para representar piezas industriales, es decir, poder hacer un carro, un avión, una nave, un tanque, pero hecho con cortes en madera balsa, en cartón. Gente que hace, no sé, al halcón milenario, el Star Destroyer, el AT-AT de Star Wars, y lo hacen de cartón. Eso es scratch building y lo dejan idéntico. Entonces no es que lo compran, sino que lo construyen a partir de un material. Ese es el scratch building. Luego está la otra técnica que se llama kit bashing. El kit bashing es con lo que está hecho el halcón milenario de Star Wars, que es básicamente la recopilación de objetos de kit. Ahí venden kits para armar tanques, aviones, submarinos, barcos de la Segunda Guerra Mundial y de todos los vehículos que han combatido. Hay compañías que sacan esto en kits. Eh, Se arman, se compran, se montan. Es todo un arte, es de hecho un género artístico. El modelismo de escala, que de lo que se trata es la representación de un vehículo, por ejemplo un tanque de la Segunda Guerra Mundial. Lo venden en piezas, vienen en un árbol, se cortan, se lijan, se van pegando, se pintan, y los niveles de representación fiel que se hacen son espectaculares. Entonces, estas piezas por separado, no sé si alguna vez han armado un kit de algún Gundam o un Goku que vienen piezas, o algún Lego, es como jugar con piezas de Lego. Entonces, el halcón milenario está hecho de esas piezas, o sea, de pedazos, de piezas, de máquinas. Fue que armaron muchas de las maquetas de Star Wars. Acá estamos viendo en el episodio 4, 5 y 6, que son los primeros. Hay un montón de arte manual, el stop motion, y un montón de arte que está hecho con técnicas análogas, no digitales. Luego en los episodios 1, 2 y 3 son muy digitales, y luego los últimos de Disney son digitales, pero también vuelven a recurrir a muchos recursos de maqueta. Y bueno, aquí están un montón de ejemplos. De hecho, vamos a ver la Estrella de la Muerte. Cuando en la Estrella de la Muerte Luke está buscando ese punto débil que tiene, ¿verdad? Con el cual la van a destruir. Todo ese viaje de la superficie de la Estrella de la Muerte está hecho con la técnica del kit bashing, que es básicamente pedazos de piezas de muchos kits de armado para modelismo, construyeron todo eso. Por eso se los muestro, porque es una técnica bien útil. Es como que, no sé, yo desarme un montón de carritos, y a partir de esas piezas de carritos yo empiece a construir otras cosas. Entonces, digamos que a uno, no sé si han visto los motores de los carros de juguete, ¿verdad? Que adentro de estas figuras traen carburadores, el motor, el bloque, etcétera, y con eso yo podría también construir algo. Entonces, George Lucas, ahí viendo la maqueta de la Estrella de la Muerte. Este es el Lucas joven, de su época de joven y enérgico. Y bueno, ese es el kit bashing y el scratch building también, que son formas de construir maquetas. Luego, intervenciones que podemos ver, por ejemplo, cómo un objeto se puede reconstruir, revalorizar y convertir en otra cosa. Un casco de Darth Vader intervenido al estilo de la película de Stanley Kubrick, Full Metal Jacket, o le dicen la chaqueta metálica, y en otra le pusieron Nacido para Matar. Una frase icónica de la imagen de la película es un casco que dice Born to Kill, y el personaje anda acá un pata de gallina, que es una ironización como lo que les decía Paz y Guerra, y aquí están haciendo una referencia a ese Born to Kill Jedi's Come, que bueno, ahí está así como Nacido para Matar, escoria Jedi, ¿verdad? Eh, y bueno, y la referencia a Darth Vader. De ahí aquí está un Darth Vader, que es básicamente un samurái. Este es de un artista japonés que hace la representación del samurái como Darth Vader, que de hecho eso es. Darth Vader es
es un samurái espacial. Y muchas de las cosas que Star Wars tiene, para mí es como la Segunda Guerra Mundial, pero llevada al espacio. Y ya no es entre países, sino que es entre galaxias y planetas. Y vamos a ver un par de artistas para que vean la aplicación que la técnica tiene. Este es un artista francés, lo pueden buscar, este es su nombre, Stefan Gedux. Acá está, para que lo googleen y lo puedan ver su trabajo. Hace intervenciones en piezas metálicas bien complejas, usa cuero, incluso hizo un cortometraje con sus personajes, pero ya digitales, en animación por computadora, porque esto ya, o sea, hacerlo en stop motion es más complicado. Y básicamente su trabajo es su estilo gráfico, visual, absurdo, estilizado. Vean el tamaño de las llantas con respecto a la carrocería, el tamaño de la carrocería con respecto al personaje. Entonces, cómo esto se va construyendo para hacerse algo diferente, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo las diversidades y las formas que esto tiene y los diseños que son bien peculiares y bien originales. Y ahí este otro artista que se llama Chris Coxey, que hace una mezcla bien interesante de objetos, bien diversos entre sí, pero les da una gran unidad visual. Son imágenes bastante cargadas, pero a partir del color las unifica. En esta técnica, de hecho, podemos hacer como una imprimación con pintura, por ejemplo, puede ser con pintura gris, pintura negra o pintura blanca. De hecho, esos son los colores que yo recomiendo porque al ser neutrales permiten ver todo el volumen. En el caso, por ejemplo, las interfaces de Photoshop y muchos programas son grises, porque los colores neutrales permiten ver, por ejemplo, si yo tengo en mi canvas de Photoshop un diseño colorido, la interfase gris no interviene en el diseño, me deja que mi ojo directamente esté viendo el diseño. Pero qué tal si Photoshop estuviera lleno de colores arcoíris, ¿verdad? Me crearía ruido visual. En el caso de la escultura y el modelado, para ver las texturas y las formas, el negro, yo pinto de negro mis piezas, bien complicado. Yo quería hace poco subir unas fotos de un personaje que estaba haciendo y se me acabó el spray negro que tenía negro mate, se me acabó y anduve por todas partes buscando, en los Dollar Cities no había, ya, de hecho ya se acabaron un montón de spray, eh, hasta que en una ferretería encontré, pero solo brillante, entonces deme, deme unas 3 latas y lo tuve que pintar brillante. Se puede pintar sobre brillante, pero ya vamos a ver por ahí que cuando se pinta sobre spray esmaltado brillante, se tiende, el riesgo es que la pintura se deslice. Entonces la pintura mate, la superficie mate es rugosa, por lo tanto la refracción de la luz, digamos que el brillante es como un espejo que refracta la luz y por eso el efecto del brillo. Pero el rugoso hace que la luz se refracte de una forma menor y por eso el tono mate. En este caso, por ejemplo, menciono todo esto porque este artista, al tener varios tipos de objetos, los unifica con el color. Por ejemplo, nosotros podríamos hacer eso, hacer una pieza de plástico, cartón, madera, metal, y sobre esto pintar gris, negro mate o blanco mate, y sobre esto pintar. Lo importante también es que la pintura no va a quedar sobre el plástico o el papel, sino que ya sería sobre la capa del spray. Entonces esto es un imprimador que se ocupa mucho para el pintado de maquetas. Vean acá el trabajo de Chris Coxey, que es básicamente monumental, tiene un montón de detalles. También se puede hacer un trabajo de lavado de tintas o pátinas. Por ejemplo, puedo pintar esto de spray blanco mate, diluir acrílico café o acrílico negro, y hacer lavados o wash, que es básicamente diluir una cantidad de agua, el material de pintura. El acrílico funciona muy bien para eso. Se pinta, se humedece la superficie y en los recovecos, las hendiduras, entra la tinta y hace como un efecto de sombras. Y en mi caso, personalmente, yo pinto mis piezas porque sobre eso pinto el color. Entonces me da un efecto oscuro, pero si por ejemplo yo quisiera hacer un efecto claro, lo correcto sería gris o blanco. Porque si mi pieza creo que tenga un color amarillo vibrante, el negro no me dejaría montarlo bien, tendría que usar un acrílico o una pintura que cubra mucho. Entonces lo más recomendable es usar blanco o gris y de ahí encender, sobre eso poner los colores para que se vean encendidos o saturados. Bueno, esos son los artistas
que les quería mostrar para la sesión de ahora. Por ahí vean si hay ángeles. Ah, qué interesante, con arte matérico. Pues algo parecido vamos a hacer, solo que lo vamos a hacer un poco más 3D. Tienen la opción de relieve, pero también quiero que hagan cosas 3D, pero es bien, bien parecido. Ok, bueno, sí, ahí lo que tienen, con la máquina de escribir lo más difícil es desarmarla, que ya necesitamos piezas un poco más. Eh, sí, Roxana, la próxima clase de modelado le voy a hablar mucho de mis trabajos. Va a ser más como de portafolio. Ahora les voy a enseñar también, de hecho a eso voy. Les voy a enseñar un proyecto, es una animación stop motion. Les voy a contar un poco de historia para darles contexto. En esta animación que vamos a ver, les voy a mostrar la técnica de ensamblaje. De hecho, voy a dar un poquito de contexto. Para primero veámosla y después les digo un poco la historia detrás. Bueno, les voy a contar la historia detrás de este proyecto. En la próxima clase les voy a hablar de las esculturas y de un proyecto que hice para el libro de la vida. Gracias, gracias. Siempre me ha gustado modelar, de hecho desde que era pequeño lo que más he disfrutado en la vida es dibujar y hacer figuras de plastilina, esa era mi vida de niño. Eh, la cuarentena, la mayoría de mi vida he pasado en cuarentena, encerrado. Socializo bastante, pero creo que también me la paso bien solo, de hecho creo que los que nos dedicamos a ese tipo de cosas somos bien solitarios. Eh, y también porque creo que el trabajo que hacemos necesita mucho tiempo. Yo realmente considero que muchos de los que estudiamos diseño somos como geeks, nerds, otakus, gamers, y la cuarentena es como algo normal, pero sí, digamos que en los proyectos que hacemos hay mucho tiempo de trabajo. Yo me puedo pasar entretenido trabajando mucho tiempo. Incluso para este proyecto me sucedió. Les voy a comentar, desde el año como 2012 al 2014 trabajé como un proyecto de empresa de esculturas, maquetas para animación y de ahí hicimos lo del libro de la vida. Cuando terminamos el libro de la vida en el 2014, digamos que se nos abrieron otras puertas. La exposición que tuvo la película nos ayudó. Eh, y yo quería hacer también otras cosas. Me reencontré con un compañero de la universidad que había fundado un estudio de animación que se llama Stombot Studio. Y la vida nos volvió a juntar. De hecho, yo lo fui a visitar. Iba por una cosa nada que ver. Y, y me terminó. Bueno, lo vi, me dijo que estaba bien chivo lo del libro de la vida, que lo había visto. Estuvimos platicando y pues, reconectamos porque en la universidad habíamos intentado hacer cosas de stop motion bien primitivas. De hecho, yo me acuerdo en la universidad haber hecho un parcial de una materia de animación. Hicimos un stop motion, nos tardamos como 10 días.
quedó bien chafa, pero en esa época era como, wow, qué chivo. Y fue chivo, pero al nivel de universidad. Entonces, con este amigo nos reunimos un tiempo en su casa, un par de veces. Hicimos una vez, creo, una noche, hicimos unas cosas con una plastilina y nunca lo terminamos. Y luego este amigo siempre nos había gustado la animación, funda Stonebot Studio, y están haciendo cosas súper chivas, videojuegos, animación, y yo, puya, qué chivo lo que hacen, le digo, los admiro. Y me dice, ¿y qué tal si hacemos un stop motion? Me dice, y yo me quedé como, ¿qué? Yo siempre había tenido esa vena interior de hacer un stop motion y era como así un proyecto de vida, en algún momento en mi vida lo voy a hacer, pero no lo hacía porque necesitaba mucho espacio. Yo me decía, en mi casa no puedo, no quepo, o sea, estoy hablando de tener el lugar adecuado. Y básicamente él me dijo, yo tengo espacio, yo tengo gente, me dice, el talento, porque no es lo mismo hacerlo solo que en equipo. Entonces me dijo, hagámoslo. Y yo todas las excusas que tenía, él me enseñó los locales, el equipo, la gente, tenemos esto y esto, y yo ya no tenía excusa. Entonces, en el tiempo que me lo dijo, me creó un Inception, quedé ahí perturbado, lo tuve que asimilar, porque es un trabajo bien arduo, bien cansado. Entonces, pasó un año, le dije el siguiente año lo hacemos, porque en ese año lo teníamos casi como en un mes. Yo le dije que el siguiente año, entonces al siguiente año regresé, que era el año 2015, y en el año 2015 empezamos a hacerlo. Nos reunimos con Stonebot, empecé a trabajar con el estudio y hablamos, yo quería hacer una historia de robots, hicimos un trabajo en grupo, fue una historia grupal, hubo una que nos gustó, que era de un amigo, Saúl Orellana, que es el principal animador y es como el codirector de este proyecto, es el otro pilar fundamental, y Stonebot Studio. Eh, y creamos esta historia, es para niños menores de 6 años y la decidimos aplicar a los premios Pixel que te dan a partir del Ministerio de Economía, a través del Ministerio de Economía te dan plata o capital para hacer un proyecto, promoviendo videojuegos, animación y contenidos de documentales o películas o series live action. Entonces, el año 2015 nos metemos, creamos la historia, contemos una historia de tres extraterrestres, eh, hagámosla. Creamos la breve historia, tres extraterrestres viven en un asteroide, han quedado atrapados ahí, no conviven. Hay uno que es un constructor, hay otro que es un tecnólogo así de computadoras y un tercero que es una niña que es geóloga y recolecta piedras. Y teníamos 3 meses para entrar al proyecto y dijimos no nos dé el tiempo para hacer algo complicado, hay que hacer algo sencillo. Hicimos este minuto 45 y empecé a trabajar yo solo, la mayoría de las maquetas, porque yo era el de las maquetas, el que era como escultor, y empecé en Semana Santa, agosto del 2015, y ahí me tenían solo trabajando en la casa, encerrado. Pasé como 2 meses y medio trabajando a lo loco, y como un mes y medio quizás, no me acuerdo bien, pero a lo loco encerrado hasta me puse delgado. Este proyecto, o sea, me absorbió bastante, me concentré un montón. Son de esos proyectos que después te ves en el espejo y después de varios días es como, que por Dios, te descuidas, incluso yo me abstraigo cuando me meto a proyectos así. Y lo que hicimos fue contar la historia para poder aplicar al premio. Ya les voy a explicar dónde viene la parte de ensamblaje. De hecho, esta es la primera escena, es una de las que más me gusta, fue la última que hicimos. Se había hecho primero, había quedado fea. La repetimos porque no estaba bien. Y estas piezas de acá son pedazos de teclados de computadora. De hecho, aquí está sin las teclas, pero le hicimos, estas son herramientas modeladas con plastilina epóxica. Este es un foco que un amigo que sabe de eléctrica le hizo como un regulador para ir aumentándole la luz progresivamente. Y la presentación del personaje va del oscuro, foto, iluminada, foto, iluminada, foto, y se aumentaba la iluminación hasta llegar a iluminar la escena. Este es un ventilador de compu, estas son piececitas de la cocina de mi hija, que en ese momento tenía como 5 o 6 años más o menos. El personaje me costó hacerlo, tenía como 13 caritas, 13 expresiones, ven cómo cambia la cara, ¿verdad? Son 13 caras, alegre, normal, parpadeo, triste.
Esta es la casa de él, es un mundo, o sea, es un planeta. Ahí estamos viendo esos mundos de Dollar City, de esos munditos. Lo había comprado para mi hija para explicarle los países, pero el momento de hacerlo, véngase, ahí tiene cara de casita y lo agarré, lo pinté encima. El personaje está construyendo un cohete para salir del asteroide. Es como 3 extraterrestres que han quedado varados en un asteroide. Esto es carbón, carbón de barbacoa. Y este es un cilindro de Pringles, de papas Pringles. Aquí está la parte de una botella de agua cristal. Este es de un huevito de sorpresa. Un Sharpie, no se ve aquí la punta, pero es un Sharpie. Esta es una piececita transparente también de una sorpresa. Y acá hay varias piezas que son de la cocinita de mi hija. De hecho, este es un cuchillito, una chita. Es una chita de la cocinita de mi hija, una pala. El arco de la puerta es una pala de esas para jugar del castillito de arena y se lo quité, le corté la agarradera, es solo la muy pala. Esto es plastilina epóxica pintado con pintura metálica para hacer el efecto de la puerta. Esta es una cucharita y así está armado ese cohete. Y al personaje le cae basura del cielo, entonces de esa chatarra él saca piezas para construirlo, pero eso es como que el cohete está hecho de chatarra. Aquí se ve la chatarra, estas son teclas, tornillos, todo esto desarmado del estudio me dieron todas las motherboards, CPUs, teclados, todo lo que no servía en las computadoras de ahí me lo dieron para despedazarlo. De hecho, pasé un buen rato despedazando piezas. Ahí vean las caritas, cada carita que el personaje cambia es otra cara, las tuve que modelar, entonces eso me llevó tiempo, creo que ahí se fue donde se me consumió la mayoría del tiempo. Esta otra casa está hecho de puras piezas de computadora, ahí se ven. Esta es una tapita de la cocinita de mi hija. Este dron está hecho, estas son teclas. Esta es una de las teclas largas, las teclas normales. Esto lo modelé con plastilina epóxica, la roca está de abajo, estos cristalitos también. Esta es la cocinita de mi hija, aquí están los quemadores, aquí está la cocinita. Y este es un case de disco duro, aquí es donde iban los discos duros de antes, los más gruesos y más grandes. Y ahí está la casita, el cohete y las otras casas de los otros personajes. Que esto no se ve porque en el encuadre quedó bien cerrado. La idea es que los personajes van hacia el sol y por eso es que tienen que buscar una solución. Ese es el conflicto que deben resolver. Así que con esto entramos a participar en un concurso Pixel. De hecho, yo estaba que colapsaba, no daba abasto por todo el arte que tenía que hacer y ya lo tenían que animar. Así que llamé a un amigo, es como mi compañero de armas, es el que sale en la foto de Comic Con conmigo, que es Mauricio Fuentes, y con él he trabajado mucho y en el libro de la vida también trabajamos juntos. Así que lo convoqué, fue como, mira, estoy haciendo un proyecto, no doy abasto, no tenemos plata, le dije, no te puedo pagar, pero te pediría que vengas a trabajar, le digo así, me echas la mano y ganamos, le digo, para un concurso, si ganamos nos vamos a poder pagar, le digo, tendríamos salario y haríamos un cortometraje. Entonces, como buen amigo me ayudó, me dijo, sí, hombre, me echó la mano, llegó, y como Avengers se unió a la lucha. Él arma tanques, de hecho él así es su nick, el tanque, y pues grande también y cholo. Entonces esta grúa es de las piezas que él llevó, estos son de sus tanques, estas piezas también eran de su hueserita, esto es kit bashing, que sería con piezas de figuras de tanques y de otras piezas de modelos de escala construyó esta grúa, que es como la grúa en la que trabaja aquí Harry se llama el personaje. Entonces ahí van las técnicas que les decía. De hecho aquí está modelado, pintura acrílica, casi todo esto está pintado con pintura acrílica. Y es como el juntar todas esas técnicas de tepo, ¿verdad? De pintura acrílica, modelado de personajes, ensamblaje, para llevarlo ya a narrativa. Con esto participamos. Gracias. El personaje, ese personaje es bien pequeñito, de hecho ahí lo tengo, ahí está guardado, aquí lo tengo en la casa. Ese era bien pequeñito, mide como unos 15 centímetros de alto y los bracitos están hechos, es alambre y tiene cuentas de collar. Esa fue la forma que resolví, como para decir que el alambre se moviera y que las chibolitas del collar pudieran darle flexibilidad.
aunque tiene sus errores, tuvo errores técnicos, cometí el error de hacerlo de un mismo alambre, los dos brazos. Entonces movía un brazo y el otro brazo reaccionaba y eso fue un error. De hecho, para ahí mis amigos Saúl y Américo que lo animaron, eso fue fatal. Ahí sí que fue un error que después aprendí. Gracias. Eh, Fuimos al concurso, hicimos una presentación ante el Ministerio de Economía, ante la gente de saco y corbata. Dieron 10 minutos para hacer un pitch, tipo el tanque de los tiburones. Presentamos el proyecto, nos hicieron preguntas, las contestamos y digamos que todo bien. Y ahí el día de la premiación fue en Cinépolis Galerías, no se me olvida. Y bueno, pues ganamos. Nos dieron un capital para poder hacer el proyecto y de ahí comenzó la travesía, creo que el proyecto más difícil de mi vida. Me costó como 2 años y medio terminarlo. Empezamos desde el 2016, lo hemos terminado ahora en febrero del 2020. Han habido pausas, de hecho, pausas largas porque me tocó trabajar en otros proyectos, hacer otras cosas. Incluso la forma en la que yo llegué a la universidad fue a partir de que me invitaron de un evento de la Semana del Diseñador, me invitaron a dar un taller, incluso hace poco encontré las fotos y así fue como llegué yo a la universidad y miren, mejor ahí estoy. Voy a parar aquí la grabación, les voy a poner el corto, pero por cuestiones de derechos no lo puedo subir. De hecho, el corto no lo hemos compartido porque lo queremos meter a festivales, queremos mandarlo a un montón de convocatorias, entonces ahorita no lo vamos a publicar. Por lo tanto, voy a dejar hasta acá la grabación, le voy a poner el corto ya terminado para que lo vean. Pero el punto está que ya ganando el premio nos dedicamos a hacerlo bien, entonces ya lo van a ver bien cómo quedó. Ya todo ya se los enseñé, así que la grabación llega hasta acá. Pero por lo menos todo el tema de ensamblaje ahí está y el ejemplo, ya ahí lo que voy a pasar ahorita ya todos lo van a ver, pero ya en privado, así que ahí corto la grabación.